Como todos sabemos, a través del automóvil es usada la electricidad. Existen muchos sistemas y componentes eléctricos tales como los faros, las luces combinadas traseras, los limpiaparabrisas, las ventanas eléctricas, el sistema de audio, el aire acondicionado y muchos otros. ¿Cómo se provee de alimentación a estos componentes? En este video le daremos una mirada a la relación entre la fuente de poder y las cargas eléctricas. El principio de la generación de electricidad. La construcción y operación de los componentes principales del sistema de carga. Y cómo resolver problemas del sistema. Una de las fuentes de poder para los componentes eléctricos es la batería. La otra es el alternador. El motor del arrancador y el sistema de encendido son componentes eléctricos para el motor de gasolina. Pero existen otros tipos de componentes eléctricos en otras partes del automóvil. Desde el punto de vista de la fuente de poder, estos dispositivos son todos cargas eléctricas. Todos sabemos que cuando conectamos una carga eléctrica a una fuente de poder, la corriente fluye. Cuando el interruptor de encendido es girado a la posición Start, la corriente fluye desde la batería hacia el motor del arrancador y el motor se enciende. Luego, el alternador empieza a generar electricidad y la corriente fluye al sistema de encendido. Al mismo tiempo, el alternador envía corriente a la batería para cargarla, debido a que la batería fue descargada durante el arranque. En adición, cuando los faros, los limpiaparabrisas y los otros componentes eléctricos son operados, cuando el auto está marchando, el alternador genera la corriente necesaria para la operación de estos. En resumen, el alternador, el cual es el componente principal del sistema de carga, no solo provee de corriente a los componentes eléctricos del automóvil, sino que también carga la batería. ¿Cómo el alternador genera electricidad? Explicaremos ahora los principios de la generación de electricidad. Aquí tenemos un magneto y una bobina de alambre conductor. Cuando el magneto es insertado en la bobina, la aguja del microamperímetro conectada a la bobina se mueve. Cuando el magneto se aleja de la bobina, la aguja se mueve otra vez. Esto muestra que la bobina genera una corriente eléctrica, y cuando el magneto es movido con rapidez, la corriente es más fuerte. El magneto produce líneas de fuerza magnética corriendo desde el polo norte hacia el polo sur. Esto forma un campo magnético. La electricidad es generada cuando la bobina corta a través de las líneas de fuerza magnética. Esto es llamado inducción electromagnética. Esta bobina multicapas genera más corriente que la anterior. En adición a esto, si usamos un magneto doble para crear un campo magnético más fuerte como este, la bobina genera aún más corriente. Ahora, tratemos de generar una corriente continua. En el centro de este modelo tenemos un magneto rotatorio. Una bobina está enrollada alrededor del magneto. Rotamos el magneto. Puede ver que la aguja del microamperímetro empieza a moverse.
Cuando giramos el magneto más rápidamente, la aguja se mueve más. Al incrementarse la velocidad de rotación del magneto, esto es, cuando la bobina corta a través de más líneas magnéticas, más corriente es generada. Estos experimentos muestran los siguientes principios. Mientras más rápido el alambre conductor corte el campo magnético, más corriente se generará por inducción electromagnética. Mientras más alambre conductor de corriente esté enrollado alrededor de una bobina, más grande será la corriente inducida. Mientras más fuerte sea el campo magnético, más fuerte será la corriente inducida. Estos 3 puntos son muy importantes, debido a que es básico el conocer cómo controlar la cantidad de poder que genere el alternador. Ahora, estamos viendo un alternador que es usado en un auto. Explicaremos cómo trabaja el tipo de alternador más usado, esto es, uno equipado con un regulador EC. El alternador consiste de una polea, tapas, un estator, un rotor, un regulador EC y un rectificador. Las 2 últimas piezas van a ser discutidas más adelante. En el alternador, el rotor corresponde al magneto que vimos en los experimentos. El rotor consiste de un eje rotor, 2 núcleos, una bobina de rotor, 2 anillos de deslizamiento. Cuando la corriente fluye a la bobina del rotor a través de los anillos de deslizamientos, uno de los núcleos se vuelve polo norte y el otro polo sur. Esto es, digamos que el rotor se convierte en un electromagneto. La fuerza del campo magnético puede ser cambiada al variar la cantidad de corriente eléctrica aplicada a la bobina del rotor. El siguiente componente es el estator. El estator corresponde a la bobina en el primer experimento. Cuando el rotor rota dentro de este, una corriente eléctrica es generada en la bobina. 3 bobinas están arrodilladas alrededor del estator y están conectadas juntas en un punto, el cual es llamado el punto neutro. Este es un diagrama de circuito de las bobinas estator. Esta es llamada una conexión Y. El punto de conexión en una conexión Y es un punto neutro. Ahora, usando un osciloscopio, observemos las corrientes generadas en las bobinas del estator. Puede leer que una corriente alterna está siendo generada. Esto es en realidad una corriente alterna de 3 fases. Es muy importante notar que la corriente generada en el estator es una corriente alterna, no una corriente directa. Esto significa que no puede ser usada en un auto así como está, y se debe a que todos los componentes eléctricos en un automóvil trabajan con corriente directa. La corriente directa es también necesaria para cargar la batería. ¿Cómo podemos obtener corriente eléctrica de la corriente alterna? Esto se puede hacer al usar un rectificador. El rectificador, el cual es un dispositivo para convertir corriente alterna a corriente directa, está instalado en el bastidor trasero del alternador. El diagrama de circuito muestra que este contiene varios diodos, los cuales permiten que la corriente fluya en una dirección solamente. Antes de continuar, discutamos el principio de rectificación basados en un diagrama de circuito simplificado. Cuando el terminal A del alternador es positivo y terminal B negativo, la corriente fluye como vemos. Sin embargo, cuando la polaridad del alternador cambia, la corriente no puede fluir en la dirección opuesta debido a los diodos. Esto significa que la corriente fluye solo en una dirección a través de la carga. Esto es, la corriente directa es producida. Esto es lo que entendemos por rectificación. El alternador produce corriente alterna en 3 fases, así que la corriente directa luego de la rectificación es como vemos. Así es como se ve un rectificador. Aunque todavía nos queda un problema. La rotación del motor varía de acuerdo a la velocidad del vehículo.
y al ser más rápida la rotación del motor, se generará más corriente. Los componentes eléctricos y electrónicos de los automóviles, no obstante, pueden operar solamente en ciertos rangos de voltaje. Así que los voltajes excesivamente altos pueden dañar los componentes o sobrecargar la batería. Para evitar esto, el voltaje que es generado por el alternador debe mantenerse dentro de un cierto rango. Veamos el regulador, el cual controla el voltaje generado por el alternador. El regulador de voltaje está instalado en el alternador atrás del rectificador. Su construcción interna es como se ve. Consiste en un IC híbrido con un circuito integrado monolítico MIC y transistores. Por favor, note que este tipo de regulador no puede ser retirado. Ahora explicaremos cómo trabaja el regulador de voltaje. Primero, el voltaje de la batería es aplicado a la bobina del rotor del alternador. Luego, la velocidad de rotación del alternador es incrementada gradualmente. Miramos el voltaje generado en el terminal B, el cual es terminal de salida del alternador. Como puede ver, el voltaje se incrementa firmemente. Si esto continúa, los componentes eléctricos serán dañados y la batería puede ser sobrecargada. Como explicamos cuando hablamos acerca de la corriente inducida, existen tres maneras para variar la corriente generada: la velocidad a la cual el campo magnético es cortado, el número de enrollados de la bobina y la fuerza del campo magnético. Si uno de estos es cambiado, la corriente generada también cambiará. Con el alternador, no obstante, la velocidad a la cual la bobina corta a través de las líneas de fuerza magnética depende de la velocidad rotacional del motor. Más aún, al ser el número de enrollados fijo, el voltaje puede ser controlado solamente al cambiar la fuerza del campo magnético. Colocamos una resistencia variable entre el rotor, la bobina del rotor y la batería. Cuando la rotación del alternador disminuye, podemos incrementar la corriente de la bobina del rotor al reducir la resistencia variable. Esto reforzará el campo magnético del motor. Por otro lado, cuando la rotación del alternador incrementa, podemos disminuir la corriente de la bobina del rotor al elevar la resistencia. Esto debilita el campo magnético del rotor. Como puede ver, esta vez el voltaje generado no se incrementa. En pocas palabras, el regulador funciona como una resistencia variable. El regulador controla la corriente en la bobina del rotor de acuerdo a la velocidad del motor, manteniendo el voltaje de salida del alternador dentro de un rango predeterminado. A continuación explicaremos la operación del sistema de carga usando un diagrama de circuito, enfocándonos especialmente en la corriente generada por el alternador y controlada por el regulador. Cuando el interruptor de encendido es colocado en la posición ON, la corriente de la batería fluye al terminal IG. El MIC capta esto y enciende el transistor TR1. Como resultado, la corriente de la batería fluye a través del terminal B de la bobina del rotor, la cual es consecuentemente magnetizada. En este momento, para controlar la descarga de la batería, el MIC mantiene la corriente de la bobina del rotor más bajo de 0.2 amperios al encender y apagar repetidamente el transistor TR1. La corriente no es producida aún, así que no hay voltaje en el terminal P. El MIC capta esto y apaga el transistor TR2 y enciende el transistor TR3. La luz de aviso de carga se enciende. A continuación, el motor arranca.
Al empezar a generar el alternador, el voltaje en el terminal P se incrementa. El MIC capta esto y cambia el transistor TR1 de un estado de encendido y apagado intermitente a un estado continuo, ocasionando una corriente excitadora que alimenta por la batería la bobina del rotor. Por otro lado, cuando el voltaje en el terminal P se eleva, el MIC apaga el transistor TR3 y enciende el transistor TR2. Como resultado, no hay diferencia de potencial entre los terminales de la luz de aviso de carga, así que la luz se apaga. Cuando el transistor TR1 está encendido y el voltaje en el terminal S alcance el valor estándar, el MIC apaga al transistor TR1. Consecuentemente, la corriente hacia la bobina del rotor es cortada y el voltaje en el terminal S cae bajo el valor estándar. En otras palabras, el voltaje de la corriente generada cae. Al captar esto, el MIC enciende otra vez el transistor TR1 y permite que la corriente pase a través de la bobina del rotor. De esta manera, el voltaje generado es mantenido a un nivel uniforme por el envío intermitente de corriente de la bobina del rotor por el transistor TR1. En adición a controlar el voltaje, el regulador también detecta las fallas que se muestran aquí. Cuando una de estas fallas ocurre, este enciende la luz de aviso de carga. Estos dos diodos son llamados diodos de punto neutro. Cuando la rotación del alternador excede las 2000 RPM, la salida en el punto neutro se vuelve más alta que la salida del voltaje del alternador. Estos diodos usan este voltaje en exceso para elevar la salida del alternador de 10 a 15%. Para resumir el sistema de carga, el alternador produce corriente alterna. El rectificador convierte la corriente alterna en corriente directa. Y el regulador mantiene estable el voltaje producido por el alternador. Finalmente veremos cómo resolver problemas del sistema de carga usando las principales fallas en el sistema como ejemplos. Una de las fallas comunes es una batería baja. Sin embargo, una batería baja no es siempre causada por una falla en el sistema de carga. También existen otras causas. Una de estas causas es la deterioración de la batería. La otra es la sobrecarga. En otras palabras, el vehículo ha sido provisto con más componentes eléctricos que los especificados por el fabricante. Otro problema es que la batería no puede ser cargada totalmente debido a que el auto usualmente solo recorre cortas distancias. Usted debería asegurarse de lo siguiente antes de investigar el sistema de carga. ¿Es correcto el nivel de electrolito y la gravedad especificada de cada celda de la batería? ¿Están conectados correctamente los terminales de la batería, los fusibles de enlace, los fusibles y los conectores? También deberá comprobar para ver si se han instalado componentes eléctricos adicionales y cómo se maneja el vehículo. Luego de comprobar cada uno de los ítems que hemos mencionado y asegurarse que están normales, estamos listos para inspeccionar el sistema de carga. La primera causa de una batería baja ocasionada por una falla en el sistema de carga es una salida insuficiente del alternador. Una causa de una salida insuficiente del alternador es una faja del alternador desajustada. Si la faja resbala, la rotación del alternador disminuirá y la salida será insuficiente. Primero, asegúrese que la tensión de la faja es correcta y que no hay un desgaste excesivo o una rotura de la faja. Si es necesario, reemplace o ajuste la faja.
Otra situación es cuando el voltaje generado es más bajo que el normal. La causa es salida insuficiente debido a una falla en el alternador o en el regulador. En este caso, busque el problema al conducir una prueba sin carga del sistema de carga. Si el voltaje generado es más bajo que el normal en esta prueba, recompruebe si luego de conectar a más el terminal F para aplicar el voltaje de batería directamente a la bobina del rotor. Si el voltaje generado va más arriba del valor estándar como resultado, puede existir una falla en el regulador. Si el voltaje es aún demasiado bajo, por otro lado, parece ser una falla en el alternador. En este caso, el alternador debe ser comprobado. Otra falla típica es la sobrecarga de la batería. Si la batería es sobrecargada, una gran cantidad de burbujas se verán en el electrolito, y el electrolito disminuirá considerablemente, y los focos y los fusibles no durarán mucho. Esto es probablemente ocasionado por un sobrevoltaje del alternador. Esto, a su vez, es debido a un mal funcionamiento del regulador, el cual permite que fluya demasiada corriente a la bobina del rotor. También puede comprobar esto al llevar a cabo una prueba de no carga. En esta prueba, si el voltaje generado es más alto que el estándar, recompruebe luego de reemplazar el regulador. Si todo voltaje generado por el alternador está dentro del estándar, usted puede llevar a cabo una determinación final de la condición del sistema de carga al efectuar una prueba con carga. En la prueba con carga, si el amperaje generado por el alternador es estándar o más bajo, usted puede asumir que el alternador está fallando e inspeccionar o repararlo si es necesario. Puede referirse al manual de reparaciones para detalles relevantes del motor, tales como llevar a cabo una prueba con y sin carga, y cómo determinar si el sistema de carga está normal o no. Empezamos esta presentación con el principio de generación de electricidad. Luego estudiamos el sistema de carga. Observamos la construcción de los principales componentes. Luego estudiamos la operación del sistema. Y finalizamos con la resolución del problema del sistema. Esperamos que lo que ha estudiado en este video sea de ayuda para su trabajo diario.